Tras las múltiples denuncias de usuarios sobre incrementos injustificados en las planillas de luz de septiembre, el gobierno anuncia la suspensión temporal de su pago. De 250 hasta $12.000. En un evento en Machachi, el presidente Noboa anuncia que se condonarán las deudas de todas las juntas de agua del país, cuyo monto no fue revelado. 10 agentes de tránsito y 4 civiles fueron detenidos en Quito por cobros a conductores para burlar el pico y placa. Israel confirma que el líder de Hamas y mentalizador del atentado del 7 de octubre del 2023, Yahya Sinwar, murió tras un ataque en la Franja de Gaza. Miles de fanáticos del cantante inglés Liam Payne realizaron una vigilia en los exteriores del hotel de Buenos Aires, donde murió al caer del tercer piso. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo. El gobierno nacional suspende de forma temporal el cobro de planillas de luz de septiembre, Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. Con esta decisión no se realizarán cortes por falta de pago hasta que se encuentren las causas de estos excesivos cobros. Apagones en caída libre. También el gobierno ordenó una auditoría para explicar las anomalías que llevaron al incremento de las facturas y que suscitaron las quejas de los usuarios en varias ciudades del país. El Ministerio de Energía suspendió temporalmente el pago de las planillas del mes de septiembre. En un comunicado, el ministerio reconoce que hay anomalías y excesos en los cobros. Por ello, ha dispuesto el inicio de un proceso de auditorías para revisar los valores que suscitaron los reclamos ciudadanos. Estos se han hecho en CENEL en Guayaquil, a la empresa eléctrica Quito en la capital y a otras ciudades como Ambato. Los usuarios que ya cancelaron sus facturas y mantengan las dudas sobre los valores deben efectuar los reclamos y las empresas distribuidoras, según el gobierno, deben responder a sus clientes. Con esta decisión no se realizarán cortes por falta de pago hasta que se encuentren las causas de los excesivos cobros. En todo el país son 5.600.000 clientes que reciben las planillas cada mes. La instalación de paneles solares crece en el país. Las empresas que ofrecen esta tecnología han aumentado sus ventas en 30%. Las alternativas más sofisticadas pueden costar hasta $12.000, pero hay opciones más convenientes desde $250, como lo informa Adriana Bermeo. Con el apagón es más común encontrar viviendas que tienen paneles solares para generar electricidad. Las empresas que ofrecen esta tecnología han crecido 30% en ventas desde abril de este año. Los sistemas solares fotovoltaicos se pueden colocar en casi cualquier vivienda. Se necesita un techo con una estructura firme y un análisis de cuánta energía consume la familia al mes. Ese cálculo determina el número de paneles a instalar. Cuesta en promedio entre $3.000 y $12.000 para abastecer hasta por 12 horas. El sistema me dice cómo se va cargando continuamente, me dice si está consumiendo mucha energía, si está consumiendo poca energía y me indica cuando ya deja de cargar, es decir, cuando las baterías están al 100%. La inversión es costosa al inicio, pero los paneles pueden reducir el valor de la planilla de luz hasta en un 80%. Su tiempo de vida útil es de 25 años. Para que funcionen durante los apagones tienen que ser híbridos, así almacenan la energía en baterías de litio. Solo cargas críticas, luces, neveras y un par de tomas como para poder tener lo que son cargas de teléfono, para así prolongar lo más posible la vida de la batería, que está entre unos 3 a 5 años. En el mercado hay otras alternativas más económicas para viviendas. Son los sistemas portátiles que también se cargan mediante paneles solares. Los de menor capacidad, 300 vatios, cuestan alrededor de $250. Encienden 2 luces LED, una computadora, un televisor y se pueden conectar 2 celulares. El más caro es el de 1.200 vatios. El precio es de $1.500 y puede abastecer una refrigeradora y 7 electrodomésticos más. Que son sistemas que no son tan grandes, pero en momentos de apuro te sirven para, por ejemplo, para trabajar.
o para hacer tus deberes o para hacer tus tareas. Los sistemas portátiles necesitan 3 horas de carga y proporcionan energía hasta durante 4 horas. También se cargan con electricidad. El presidente Noboa anunció que se perdonan todas las deudas de las juntas de agua del país. La medida fue revelada en un encuentro desarrollado en el Cantón Mejía con agricultores de Pichincha y varias provincias de la Sierra. Francisco Garcés cubrió la cita. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que ha dado la orden para perdonar el 100% de todas las deudas que arrastran las juntas de agua del país. El anuncio lo hizo aquí en el Centro Agrícola de Machachí, en donde se realizó un evento en el que el presidente se reunió con productores agrícolas de Pichincha y también de varias provincias de la Sierra. Aquí se entregaron 38 camionetas que servirán para el transporte de los productos de los pequeños productores de la provincia de Pichincha y también de varias de la Sierra. Al respecto del anuncio hecho por el presidente, se ha dicho que se está recopilando la información para determinar cuántas juntas de agua hay en todo el país y las deudas que éstas tienen. Así que en los próximos días se tendrá esa información y se actuará, según ha dicho el presidente Daniel Noboa, para perdonar estas deudas de todas las juntas de agua del país. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate de la ley eléctrica enviada por el presidente Noboa. La mesa incrementó de 10 a 100 megavatios el límite para la inversión privada sin proceso público de selección. El Partido Social Cristiano y el correísmo habían pedido que no se ponga un techo. Sin embargo, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, aseguró que sí se permite inversión sobre 100 megavatios, pero con un proceso de selección más largo. El informe fue aprobado por 6 de 9 votos en la comisión. Deberá ser tratado por el Pleno en los próximos días. El Pleno inició el debate para definir si se debe continuar el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, o si debe ser archivado. Patricio Díaz cubre la sesión en el Palacio Legislativo. Patricio, cuéntanos, ¿ya hay una resolución? Sí, Gaby, la ministra del Interior, Mónica Palencia, tendrá que presentarse ante el Pleno para su juicio político. Así lo decidieron 89 legisladores hace pocos minutos. Recordemos que la Comisión de Fiscalización no tomó una decisión en ese sentido, no sabía si archivarlo o seguir el juicio, por eso llegó al Pleno y tuvieron que discutirlo 137 legisladores. Así que la decisión fue tomada con el voto, obviamente, de los interpelantes correístas, también del Partido Social Cristiano, de Construye y de algunos independientes, a pesar de que estas 3 últimas bancadas habían mostrado sus dudas respecto de una de las causales, la causal por la irrupción en la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Ellos justificaban al gobierno sobre esa decisión, sin embargo, y a pesar de ello dieron el voto para que Mónica Palencia sea enjuiciada. La presidenta de la Asamblea tiene 5 días para convocar al Pleno para este juicio político. Sería el próximo día martes, y allí tanto Palencia como sus 2 interpelantes correístas tendrán que presentar sus argumentos de cargo y descargo, y después el Pleno definir con una votación que deberá llegar, de ser el caso, a 92 votos, si es que es destituida o no. Eso, por supuesto, será la próxima semana y les informaremos oportunamente. El ministro de Exteriores israelí confirma la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamas, señalado por ser el cerebro del atentado de octubre del 2023. Falleció en un ataque en la Franja de Gaza. Su cuerpo fue hallado hoy entre ruinas tras combates en Rafah. En una operación en Rafah, al sur de Gaza, tropas de infantería israelíes se encontraron con 3 militantes de Hamas cerca de un edificio y se enfrentaron a ellos. Finalizada la batalla, las tropas inspeccionaron el inmueble en ruinas y hallaron el cuerpo de un hombre de similares características a las de Yahya Sinwar, líder de Hamas, por lo que alertaron a los altos mandos. Tras un análisis de ADN, el Ministerio de Exteriores israelí asegura que se trata de Sinwar, aunque el grupo Hamas no ha confirmado su muerte. El pasado 6 de agosto, Sinwar asumió las riendas del buró político del grupo islamista
tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, en un ataque atribuido a Israel, pero se había mantenido oculto mientras enviaba mensajes a comandantes de Hamás, dando directrices políticas y estrategias de combate. Nacido en Jan Yunis, Sinwar fue arrestado por Israel en 1982, con 19 años, por actividades extremistas. Así se ganó la confianza de los primeros fundadores de Hamás. En 1987, Sinwar creó el ala militar de Hamás, con lo que logró forjar lazos con las potencias árabes. Sinwar es uno de los cerebros del atentado de octubre de 2023 en el sur de Israel, en el que murieron 1.200 personas. Ex dirigentes políticos de Israel y de Palestina presentan ante el Papa Francisco un plan para la paz en Medio Oriente. El ex primer ministro Ehud Olmert y el ex ministro de Exteriores palestino Nasser al-Kidwa tuvieron un breve encuentro en el Vaticano. Ehud Olmert y Nasser al-Kidwa se reunieron con el Papa Francisco en un encuentro al que también asistieron el activista israelí Gerson Baskin y el palestino Samer Sinilawi. Llegaron con una propuesta de paz que desempolva la resolución del conflicto según el marco de la solución de dos estados, uno israelí y otro palestino, e insta al fin de la ocupación de Israel sobre territorios palestinos vigente desde 1967. Por las circunstancias actuales, la propuesta incluye la liberación de los rehenes israelíes y que los palestinos retomen el control de su territorio. El exministro de Exteriores palestino dijo que urge una solución alternativa, que el camino actual de resolver el conflicto por la fuerza es ineficaz, mientras que el ex primer ministro Ehud Olmert en una entrevista dijo: no somos dos soñadores, somos dos viejos políticos que quieren salvar a sus pueblos. Olmert fue primer ministro entre 2006 y 2009 y en su mandato, al igual que hoy, se dieron graves enfrentamientos militares con la guerrilla libanesa de Hezbollah como con el grupo palestino Hamás en la operación denominada Plomo Fundido, pero así también condujo negociaciones de paz con la Autoridad Nacional Palestina. El Papa Francisco, que en repetidas ocasiones ha pedido un alto al fuego en Gaza, se ha comprometido a dar una respuesta con su punto de vista sobre esta propuesta de la delegación israelí-palestina, que hoy mismo viaja también a España para continuar con la difusión de su plan de paz. Vamos a la pausa y al regresar, 10 agentes de tránsito y otras 4 personas vinculadas con el cobro de coimas a conductores en Quito fueron detenidos. 10 agentes de tránsito de Quito y 4 civiles fueron detenidos esta madrugada acusados de cobrar a conductores para no multarlos por violar la medida del pico y placa. La Fiscalía llamó al caso Pico y Plata. Habrá audiencia en las próximas horas. Lo informa Jacqueline Rodas. Esta madrugada, en Quito, fueron detenidos 10 agentes metropolitanos de tránsito y otras 4 personas relacionadas con el cobro de coimas a conductores, a cambio de perdonarles multas por infracciones como violar el horario de pico y placa. La Fiscalía nombró a este caso Pico y Plata. En total, hubo 25 allanamientos. En ciertos domicilios se permitió el ingreso de la policía, en otros fue necesario tumbar la puerta. Los fiscales les leyeron sus derechos. Son los actos de corrupción. Entonces, por favor, ayúdenos con los derechos. Son 3 investigaciones independientes por el delito de concusión, penado hasta con 5 años de prisión y puede llegar a 7 si el soborno se consiguió bajo amenaza. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, emitió un comunicado mostrando su acuerdo con las detenciones y recalcando que la depuración de la institución es su prioridad. Los aprehendidos tenían licencias de conducir, matrículas de vehículos, dinero en efectivo y boletas para sancionar infracciones de tránsito. Hubo allanamientos en medio de apagones y los fiscales y policías tuvieron que alumbrar con celulares para recolectar las evidencias y firmar las actas de detención. 2 de los civiles detenidos, un hombre y una mujer, eran los encargados de recibir el dinero de las coimas recaudadas, según la investigación fiscal. En las próximas horas, las autoridades definirán quiénes van a audiencia de formulación de cargos y si piden prisión preventiva u otras medidas cautelares para ellos.
16 personas fueron capturadas durante un operativo policial contra autores de delitos de secuestro y extorsión. Las operaciones se realizaron en 6 provincias. Los sospechosos son, según la policía, integrantes de las bandas Tiguerones y Los Lobos. También se decomisaron armas, municiones y 5 vehículos. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? La gente busca la forma de producir pese a los apagones. Son intentos de paliar los efectos de una circunstancia que ha cambiado la vida a los ecuatorianos. Aquí 2 testimonios, uno de un vendedor de electrodomésticos y otro del propietario de un pequeño taller de reparación. Cuando no tenía generadores era el problema, porque no podía entregar las reparaciones, me llamaban, maestro, necesito el equipo, y yo le comunicaba, no tengo luz, no tengo cómo probar. Tengo nuestro taller aquí con mi hermano de reparación de equipos de limpieza. Y era un problema porque tenía que esperar que llegara luz para probarlo. Si por algún motivo no quedaba el trabajo, tenía que hacerlo antes que se vaya la luz. Iba la luz y se me quedaba para el día siguiente, era un problema. Por ahí nos ingeniamos, nos conseguimos un generador, con eso nos estamos alimentando cuando necesitamos probar las máquinas. Como mi taller es de reparación, tuve uno que han dejado hace mucho tiempo, lo tuve que refaccionar, repotenciar, y lo estoy utilizando ahorita para mi uso. Igual de todas maneras necesitamos la luz, incluso hasta para ir al baño uno necesita prender el foco. No estábamos preparados. Casi 7 días más tarde, una semana más tarde, recién se adquirió un generador y pues empezamos ya de alguna u otra forma a poder desarrollar. Y es un problema porque el ruido en realidad no deja trabajar de manera correcta, afecta al consumidor. En algunos de los casos podemos probar ciertos productos que no sean de mayor consumo, pero hay otros casos que no, y entonces ahí se ve de pronto reflejada lo que es el tema del que sí compro o no compro, porque no lo veo, no lo pruebo, no lo escucho, sí lo escucho. Y sí nos afecta de manera directa, tanto a la meta diaria de nosotros poder cumplir como área comercial, como empresa, y dentro de las expectativas de uno como colaborador de la empresa. No funcionan los climatizadores, y de hecho nosotros mismos como colaboradores salimos a tomar un poco de aire. Es terrible, es terrible. Tenemos que adaptarnos, claro que sí, pero no nos permite desarrollar a nosotros al 100%. El subsidio a las tarifas de energía eléctrica para los sectores residencial, comercial e industrial supera los $1.000 millones por año. A criterio de algunos sectores, la falta de un sinceramiento en las tarifas es uno de los pilares sobre el que se sostiene la crisis energética que vive el país. Uno de los principales factores en la crisis energética que vive el país es la estructura de costos. La tarifa promedio que pagan los sectores residencial y comercial es de 9 centavos y análisis de expertos señalan que debería ser de al menos 15 centavos. ¿Quién asume esos 6 centavos de diferencia? El Estado. ¿Y de cuánto es el subsidio? Como siempre, son valores millonarios. Alrededor de $1.100 millones es el costo del subsidio, de acuerdo a distintos documentos de las entidades del sector público. Pero el problema es que ni con el subsidio, que se paga mal y tarde, alcanza para llegar a un punto de equilibrio. Según la Agencia de Renovación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en 2023, la generación y transmisión de energía eléctrica costó $1.261.5 millones. A ese valor hay que agregarle $1.018.4 millones por concepto de distribución. En total, proveer del servicio público de energía eléctrica tiene una factura de $2.279.9 millones. La venta a los consumidores finales de esa energía, también en 2023, permitió recaudar $2.104.2 millones. El diferencial tarifario fue de $175.7 millones. Y eso redunda en otros asuntos que también son causa de los apagones que hoy se viven.
las distribuidoras no le pagan a tiempo a SELEC y SELEC no tiene capacidad para invertir, y es la razón por la cual los proyectos planificados en el Plan Maestro de Electrificación no se cumplen. Pero de incrementar tarifas en tiempos electorales nadie quiere hablar. En diciembre del año pasado, este gobierno, aunque reconoció a través de la entonces ministra de Energía, Andrea Robo, que el sector eléctrico estaba en terapia intensiva, resolvió que las tarifas para los sectores residencial y comercial se mantendrían intactas. Además, se ratificaron los incentivos que constan en la tarifa de la dignidad a los adultos mayores y a los usuarios registrados en el programa de eficiencia energética para cocción por inducción. La última revisión parcial de tarifas se dio en el gobierno anterior, cuando se eliminó la tarifa reducida que recibía el sector industrial al operar en el horario de 10 de la noche a 8 de la mañana. Esa tarifa pasó de 5 centavos el kilovatio hora a 7.5 centavos, porque se identificó que el objetivo de impactar en la generación de empleo con ese valor reducido de la electricidad no se había cumplido. Más adelante en Televistazo, fanáticas del cantante Liam Payne mantuvieron una vigilia en su memoria afuera del hotel de Buenos Aires donde se hospedaba y del cual cayó del tercer piso. Ya regresamos con los detalles. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha se reunió con representantes del gobierno para analizar la propuesta del pico y placa eléctrico. El informe técnico fue catalogado como viable, sin embargo hay aspectos que el Ministerio de Energía está estudiando para poderlos validar, como lo detalla Adriana Bermeo. La propuesta del pico y placa eléctrico está en análisis en el gobierno. 3 semanas después de que la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha entregara esta iniciativa, sus representantes y personal técnico fueron recibidos en el Ministerio de Energía por la titular encargada Inés Manzano y 2 funcionarios de la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía. Durante 4 horas se explicó la propuesta, que las jornadas laborales sean de 10 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde durante 4 días para que el 50% de la población trabaje y produzca de lunes a jueves y la otra mitad de jueves a domingo, con 3 días de descanso a la semana, de tal manera que los racionamientos de energía se apliquen únicamente en los días no laborables. La conclusión inicial, según la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, es que la propuesta fue aceptada como técnicamente viable. Sin embargo, hay aspectos que el gobierno está estudiando para poderlos validar. Dividir las empresas eléctricas para que haya equilibrio entre la oferta y demanda de consumo, las jornadas laborales extendidas y los sectores económicos en los que la aplicación del pico y placa eléctrico podría ser inmediata. Para tener unas restricciones coherentes se tiene que incorporar a toda la sociedad en su conjunto, pero en dos periodos, y que ellos lo modelen así como lo modelamos nosotros, pero que nos den previsibilidad por lo menos para 4 días. En el país hay alrededor de 835,000 empresas medianas y pequeñas que en menos de un mes reportaron pérdidas por $500 millones. Es urgente, porque es el mes de septiembre, es el mes de octubre, es el mes de noviembre, en donde más trabajamos para las ventas de diciembre. Y a veces las ventas de diciembre es lo que nos permite vivir gran parte del año. En la reunión no estuvo ningún representante del Ministerio de Gobierno, que es la cartera de Estado que puede tomar decisiones políticas sobre la aplicación del pico y placa eléctrico. Está previsto que la respuesta del Ministerio de Energía se conozca la próxima semana. Hay 4 carreteras que están cerradas debido a mantenimientos y daños en esas vías que conectan a la sierra con la costa y la Amazonía. Diego Cuenca describe las rutas alternas. En la red vial del país hay 4 rutas que están cerradas en la costa, sierra y Amazonía. En Tungurahua, el kilómetro 48 de la vía Baños-Puyo está bloqueado por trabajos de mantenimiento asfáltico desde la 1 hasta las 4 de la tarde. La alternativa es la carretera Quito-Tena-Puyo. En Napo, la ruta Pifo, Virgen Papayacta, Yede Baeza, Lago Agrio está cerrada para vehículos pesados desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los transportistas pueden circular por la vía Yede Baeza, Loreto, Coca, Lago Agrio. La carretera Cuenca-Girón Pasaje, que conecta la provincia de El Oro con Azuay, sigue cerrada porque continúan los trabajos para cambiar un ducto de 60 metros de longitud de una alcantarilla que colapsó y provocó un socavón de 19 metros de profundidad en el kilómetro 114.
La alternativa es usar la vía Cuenca-Molleturo-Machala. En la provincia de Los Ríos no hay paso vehicular en el kilómetro 32 de la vía Juján-Babahoyo, porque en el Puente Gemelo 1 se están realizando trabajos de rehabilitación. La alternativa es que los vehículos circulen con precaución por el Puente Gemelo 2, que fue habilitado en doble vía. El cantante inglés Liam Payne, quien formó parte de la icónica banda juvenil One Direction, murió la tarde de ayer tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Su cuerpo fue removido por un equipo forense y se espera el análisis de la autopsia. Decenas de fans realizaron una vigilia en su honor. El mundo de la música está de luto por la trágica muerte del cantante británico Liam Payne, ex integrante de One Direction. Payne había llegado a Buenos Aires para el concierto de su ex compañero de banda, Niall Horan. Fue visto firmando autógrafos con sus fans afuera del hotel Casa Sur, donde se hospedaba en Buenos Aires. Pero ayer el encargado del hotel llamó al 911 para alertar de un huésped agresivo. 911, ¿dónde es emergencia? Llamo del Hotel Casa Sur Palermo. Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Autoridades y servicios de emergencia llegaron tan solo para confirmar la muerte del cantante británico de 31 años, que cayó desde el tercer piso. Su cuerpo fue trasladado a la morgue. Un estudio preliminar confirma que Liam murió por un politraumatismo que le causó una hemorragia interna y externa. Luego trascendieron fotos de la habitación de Payne, en las que se ven una televisión golpeada, encendedores sobre una mesa, velas, cera y papel aluminio arrojado y quemado en la bañera. Fanáticos de todo el mundo siguen en shock. Muchos de ellos se congregaron anoche a las puertas del hotel para rendirle homenaje. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está rumbo a Alemania para una gira de solo un día en el que tendrá reuniones con líderes de la OTAN, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en una especie de minicumbre de despedida, puesto que dejará el poder en enero de 2025. Los encuentros tienen como fondo la guerra de Rusia contra Ucrania y el financiamiento futuro de la seguridad de ese país. La visita de Biden originalmente estaba programada para varias jornadas, pero la postergó por la emergencia ante el paso del huracán Milton por Florida. La aerolínea estadounidense Alaska Airlines implementa un nuevo servicio para sus clientes. Se trata de sillas de ruedas autónomas para aquellas personas con dificultades para caminar largas distancias en un aeropuerto. Una vez que los pasajeros pasan el control de seguridad, pueden subirse a una silla de ruedas eléctrica para ir directamente a su puerta de embarque. Tienen sensores que identifican personas u obstáculos en su camino. Además, se detienen y con un parlante se escucha una voz que dice: disculpe, hágase a un lado. El proyecto está a prueba en un aeropuerto en el Internacional de Seattle, Tacoma. En la costa, las temperaturas de la tarde variarán entre los 24 y 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, lo que se considera alto. El cielo, por su parte, estará parcialmente nublado, según datos del INAMI. Docentes e investigadores de 4 universidades participan en el Plan Nacional de Reforestación para remediar el impacto de los recientes incendios. Los especialistas ya tienen una primera proyección de las plantas y especies que se necesitan para restaurar los ecosistemas en 22 provincias. Diego Cuenca describe las recomendaciones de la academia. Los incendios forestales devoraron cerca de 50.000 hectáreas de vegetación. Y para intentar revertir los daños, el Ministerio de Ambiente quiere restaurar el ecosistema con la ayuda de la academia. El primer paso fue reunir a 30 docentes, investigadores y técnicos de universidades de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí. En esa última provincia ellos participaron en talleres que duraron 3 días en el cantón Jipijapa. En esas jornadas proyectaron que para la reforestación se necesitan 833 plantas por cada hectárea perdida. Un valor promedio para ejecutar esta acción se necesitaría para el repoblamiento nuevamente de árboles en el orden de unos fácil $2.000 por hectárea.
Entonces, si tenemos 50.000 hectáreas por qué plantar, necesitamos alrededor de $1 millón para ejecutarla. Las universidades ponen a disposición las semillas y plántulas que tienen en sus viveros. Por ejemplo, la Universidad Estatal del Sur de Manabí cuenta con 50.000. El Ministerio de Ambiente aún no ha determinado la lista completa de especies a restaurar. Pero entre ellas están los frailejones, que con sus hojas peludas absorben la humedad, producen agua y alimentan las quebradas y ríos. Hay unas que se van a recuperar de por sí. Sí, esas se regeneran, tienen mayor velocidad de regeneración. Hay otras que no, que van a necesitar la ayuda de nosotros. Entre las técnicas de reforestación que compartieron, está plantar café para nutrir e hidratar los suelos como una opción viable para las zonas afectadas por erosión o incendios. Como en la provincia de Loja, donde se quemaron 18.600 hectáreas, especialmente en el cantón Quilanga, donde parcialmente se destruyeron fincas cafetaleras. No podríamos afirmar que vamos a reforestar las 5.000 hectáreas que se quemaron, 50.000 las que sean, si no tenemos todo en una planificación logística, técnica y económica. Sí, entonces la parte técnica la estamos manejando de aquí, la logística esperamos darnos las manos también desde la academia. Según el Plan Nacional de Reforestación del Ministerio de Ambiente, parte de la vegetación será sembrada en superficies cerradas para poder monitorearlas. Por recomendación de los docentes, la reforestación debe hacerse en invierno, para aprovechar las lluvias. Por eso en enero empezarán a plantarlas y los primeros resultados se verán 6 meses después. Mientras tanto, tienen que preparar el suelo, estabilizar los taludes, limpiar escombros y retirar las especies invasoras, que no son nativas de esas superficies. Empresa de Reino Unido desarrolla unos lentes que leen emociones y pueden monitorear cuándo y cómo se mastica. Además, Google presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial que ofrecen facilidades para la vida cotidiana. Estos lentes ayudarán a entender mejor cómo se sienten y cómo se comportan las personas. Son de la empresa británica Entech Labs y tienen un dispositivo que monitorea las emociones y ayudarán a controlar la alimentación. Interpretan expresiones faciales sutiles y traducen esa información en datos emocionales. Además, estos lentes pueden monitorear cuándo y cómo mastican los usuarios, ayudando a gestionar hábitos alimenticios. Google presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial que ofrecen facilidades para la vida cotidiana, como Gemini 1.5 Pro, al que se le pueden proporcionar hasta 50 documentos con 500.000 palabras, y esa aplicación resume y analiza el contenido. Es una opción para profesionales e investigadores. O GrabCast, que ayuda a predecir con más exactitud datos climáticos. Otra novedad es Greenlight, que optimiza la coordinación y el tiempo de los semáforos. Ya se implementó en 19 ciudades del mundo. De coco, banana y dulce de leche. Meta sigue integrando la inteligencia artificial en sus productos. En Instagram, los usuarios podrán traducir y doblar los videos de Reels automáticamente a idiomas, como inglés y español, utilizando Meta AI. Los creadores de contenido interactúan con una audiencia más amplia, eliminando barreras lingüísticas, ya que la traducción también modifica el movimiento de los labios para sincronizarlos con el otro idioma. 22 obras de la artista Johanna Maesa se exhiben en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Y además, Quito será escenario para 200 artistas en un festival internacional de coros. Problemas. La solución está en la masa. Tony Palanqueta es un panadero muy famoso que lleva más de 10 años impartiendo cursos sobre cómo hacer pan y afirma que para ser uno bueno es necesario estar bien con uno mismo. Una terapia integral llegará al Teatro Scala en Quito. Christoph Baumann, Alex Cisneros, Lorena Robalino y Carolina Pérez Flor, dirigidos por Alejandro Lalaleo, protagonizan esta comedia. Las funciones serán del 18 al 27 de octubre y del 1 al 3 de noviembre, de viernes a domingo.
22 obras que retratan los manglares, su fauna y el origen de la naturaleza. Mirada Costera es la exposición de la artista Johanna Mesa, que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, centro de Guayaquil. Piezas de óleo y acrílico inspiradas en la vida. La muestra gratuita estará abierta hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 200 coristas de Ecuador y Colombia se presentarán en la capital. El Festival Internacional de Coros Guaguas Cantores en el Centro del Mundo llegará con su 6ª edición a la Casa de la Música en Quito. Un evento organizado junto con la Fundación Vive en Arte, bajo la dirección musical de José Criollo. Será este sábado 20 a las 11 de la mañana. El Gran Museo de Egipto abrió este miércoles sus puertas por un periodo de prueba. El sitio alberga alrededor de 5.000 reliquias nunca antes exhibidas. Un informe conjunto de Ecoavisa con AIL y CCTV. $100.000 objetos de la civilización egipcia y 5.000 reliquias nunca antes vistas son exhibidas en el Gran Museo de Egipto en El Cairo, junto a las pirámides de Giza. Esta megaestructura abre sus puertas durante una fase de prueba desde este miércoles. El recorrido ofrece visitas exclusivas a 12 salas de exposición en una área de 18.000 metros cuadrados, donde se puede apreciar la colosal estatua del rey Ramsés II y la columna del rey Merneptah. Hasta ahora se han transferido alrededor de 57.000 piezas al museo y se han colocado más de 14.000 en la galería de exhibición principal. El museo abre sus puertas tras 11 años de espera. La inauguración oficial no tiene fecha, pero se conoce que la colección de Tutankamón y las barcas solares enterradas junto a la pirámide de Keops serán presentadas juntas, ese día por primera vez.